Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Ayudé a destruir la vida de mi hijo. Mi hijo ha estado en la universidad desde el otoño pasado. En noviembre pasado, mi hijastra de 16 años planteó acusaciones de que mi hijo había tenido contacto físico con ella repetidamente. Me enfrenté a mi hijo y él lo negó categóricamente, diciendo que no haría eso. Pero sabía que, a pesar de que era mi hijo, no podía defenderlo ante un acto tan horrible. Mi esposa y yo lo denunciamos a las autoridades. Mi hijo fue arrestado en diciembre y encarcelado durante varias semanas porque me negué a proporcionarle el dinero de la fianza. Finalmente, fue expulsado de su universidad a mediados de enero. Mi hijastra admitió que había mentido. En realidad, había estado teniendo contacto físico con su novio y tenía miedo de que nos enteráramos. Los cargos fueron desestimados y mi hijo fue liberado de inmediato. Pero el daño estaba hecho. Su primera novia terminó con él, la noticia se difundió y todos sus amigos de la infancia han decidido mantenerse alejados, a pesar de que llamé a todos y cada uno de ellos personalmente. Llamé a la escuela y expliqué la situación, pero dijeron que necesitaba volver a hacer solicitud para el próximo año escolar y pasar por el proceso de admisión nuevamente. Mi hijo está comprensiblemente furioso con nosotros. Se niega a hablar conmigo en absoluto. Tanto mi esposa como yo nos hemos disculpado con él repetidamente. Hemos corrido a mi hijastra de casa, la enviamos a vivir con su padre en otro estado. Mi esposa y yo también acordamos desheredarla completamente de nuestros testamentos. Ha sido una situación muy dolorosa. Todos comenzamos la terapia. La comprensión de cuánto arruiné la vida de mi hijo me llegó cuando recogí su primera receta de antidepresivos. Hoy lloraba desconsoladamente en mi auto. Él es el orgullo y la alegría de mi vida. Es extrovertido, divertido, inteligente y la persona más amable que conozco. Pero cuando le entregué su medicamento, ni siquiera pude reconocerlo. Se encierra en su habitación, no come adecuadamente y ha perdido varios kilos. Hasta ahora, cada vez que trato de hablar con él, solo veo el odio que tiene por mí en sus ojos. No sé si alguna vez podría hacer que me ame de nuevo. Sé que está en Reddit muy a menudo. Si me estás leyendo, quiero decirte de nuevo lo arrepentidos que estamos, su madrastra y yo. Te prometo que te llevaré a la universidad de nuevo. Sé que no puedo recuperarte el año que perdiste, pero haré todo lo que esté a mi alcance para que las cosas mejoren. Espero que me des la oportunidad de arreglar esto. Te amo tanto que duele. Comentarios de la primera actualización del padre. Chamik. Vaya. Eso es horrible. ¿Así que básicamente le creíste la palabra sin ninguna prueba? Simplemente no lo entiendo, dices que lo amabas y que era el orgullo y la alegría de tu vida, pero no confiabas en él en absoluto y estabas preparado para meterlo en la cárcel sin ninguna prueba. Esto es realmente triste y exasperante. Su hijastra debería ir a la cárcel. Globe Machine. Triste historia. No creo que te lo perdone nunca. Yo no lo haría. Si le hubiera hecho eso a mi hijo, no esperaría que me perdonara. Probablemente lo peor que le podrías haber hecho. Sé que es una noticia horrible, pero tendrás que esperar que al menos te tolere por el resto de su vida. Cosas como esa lo seguirán por el resto de su vida y se lo recordarán constantemente en cada relación que tenga en el futuro cuando tenga que explicárselo a posibles parejas. Cada vez que solicita un trabajo, me imagino que surgirá. Esta historia es probablemente lo peor que he visto en mi vida. Hawkins-SYD. De hecho, esto me ha tocado hasta la médula. Un padre que tiene poca fe en su hijo ni siquiera hizo la investigación adecuada antes de arruinar el resto de su vida. Si yo fuera tu hijo, la única forma en que podría salir de la depresión es no volver a verte nunca más.
Has destruido tanto que tu presencia debería desaparecer literalmente para que tu hijo pueda recuperarse. Pero sabiendo lo tonto que eres como padre, seguirás arruinando la vida de tu hijo. Esto es tan repugnante en muchos niveles. Eras un padre que se suponía que debía mantener a tu hijo a salvo y te protegía, fracasaste en eso. No mereces volver a ver a tu hijo. Espero que tu hijo se recupere a tiempo y espero que sea lo suficientemente inteligente como para echarte de su vida, no eres más que una basura. Actualización. Respuesta del hijo su versión. Esta es una experiencia extremadamente delicada con respecto a mi padre, quien le creyó a su hijastra antes que a mí, su propio hijo biológico. Mi papá en su publicación de Reddit me llamó para referirse a mí, pero quiero explicar mi versión de la historia que mi papá no incluyó antes de eliminar su cuenta debido a la reacción violenta. Realmente no quería hablar de esto con nadie después de estar deprimido por perder a mi primera novia, amigos y mi lugar en la universidad de la Ivy League debido a las falsas acusaciones de agresiones **** de mi hermanastra. Perdí todo por culpa de ella. Mi papá y mi madrastra ni siquiera me dieron el beneficio de la duda, esperaba que mi papá me respaldara porque estaba diciendo la verdad y lo miré directamente para demostrar mi inocencia, pero no me creyó y luego me arrestaron y claro no podía pagar la fianza. Estaba tan enojado con mi padre por no creerme, no me importan las disculpas que él y mi madrastra me dijeron porque no me compensará todo el daño que me han hecho pasar. Realmente no pude seguir adelante con esto, tuve que conseguir antidepresivos porque no podía más. La única que estuvo ahí para mí fue mi amiga de la infancia Ryuka, nombre ficticio, que, a diferencia de todos los demás, decidió darme otra oportunidad. Ella ha estado ahí para mí a lo largo de todos estos años después de que nadie me creyera. Ryuka es japonesa. Ella y yo nos casamos hace 5 años, y su familia es muy dulce. Ryuka y yo pasamos mucho tiempo juntos después de que ella me apoyó durante todo este lío que causó mi hermanastra. Sé que mi hermanastra recibió solamente una bofetada en la cara después de que dijo la verdad sobre lo que sucedió, la enviaron a otro estado para estar con su padre y no me importa lo que le pase después. Sé que mi papá amenazó a su novio hasta el punto de que rompió con mi hermanastra después. Me alegro de que lo haya hecho, ella alguien que causó mucho daño a su hermanastro que la protegió durante gran parte de su vida. Luego Ryuka me dijo un día que se iba a mudar a Japón y yo estaba triste porque se iba a ir y yo iba a estar solo de nuevo, pero me dijo que la acompañara y acepté su oferta sin dudarlo ningún segundo porque no podía volver a mirar a mi padre después de que no me creyera. Cada vez que mi papá y mi madrastra se disculpaban por no creerme de lo sucedido, solo me enojaba más, había empacado una maleta y me dirigía a la puerta, pero mi papá me dijo a dónde iba y le dije que no era asunto suyo, entonces me fui. Tontamente olvidé mi móvil en casa cuando Ryuka me envió un mensaje de texto preguntando si estaba listo. Cuando me presenté en la casa de Ryuka, ella y toda su familia me estaban esperando, pero antes de que pudiera subir al vehículo con ellos, mi papá apareció en su auto. La familia de Ryuka no quería que mi papá estuviera cerca de mí, pero pude ver las lágrimas en sus ojos mientras intentaba evitar que me fuera. Luego vi que tenía mi teléfono y le dije ¿qué quiere? Mi papá trató de hablar, pero no pudo, le quité mi teléfono. Comenzó a disculparse profusamente por lo fracasado que era como padre por no creerme cuando mi hermanastra me acusó de esa agresión cuando en realidad estaba teniendo contacto físico con su novio. Le dije directamente a mi padre que me había fallado, no pude contener las lágrimas y también lloré. Le dije que lo que hizo era imperdonable y que encontré su publicación en Reddit y le dije que la forma en que estaba tratando de victimizarse y justificarse por simpatía era un movimiento cobarde. Le dije ¿por qué no me creyó? Pensé que me cubría las espaldas. Mi papá no podía darme la palabra correcta para dar una respuesta. Lo reprendí. Le dije que todo el mundo me odiaba por las mentiras de mi hermanastra y que todavía tenía el corazón destrozado después de que mi primera novia me dejara por las falsas acusaciones de mi hermanastra.
Todas las personas que conozco y de las que solía ser amigo me llamaban monstruo. Le dije que me iba a mudar con la familia de Ryuka porque no podía soportarlo más con sus disculpas vacías que no significaban nada para mí, solo me enojaba más. Le dije que nada me haría cambiar de opinión después de que mi imagen y reputación entre las personas que conocía se destruyeran por culpa de mi hermanastra. Me rogó entre lágrimas que no me fuera e incluso se arrodilló mientras lloraba. Ryuka me dijo en voz baja que debía perdonarlo. Le dije que no quería porque todo lo que hice antes de que todo esto sucediera fue por el bien de mi papá para que estuviera orgulloso de mí. Hice todo por mi padre e hice todo lo posible para impresionarlo después de trabajar duro para ingresar a la universidad de la Ivy League. Le dije a mi papá que ya no lo veía como mi padre y que debería buscar a alguien más porque mi padre murió cuando no me creyó cuando le estaba diciendo la verdad todo el tiempo. Me subí al vehículo con la familia de Ryuka y me fui cuando me di la vuelta por última vez para ver a mi padre en el suelo llorando mientras algunos vecinos lo observaban. Luego me fui con Ryuka a Japón. En un principio tenía miedo cuando llegué a Japón, no conocía nada de la cultura japonesa, pero poco a poco estoy aprendiendo. Ryuka y yo comenzamos a salir después de 2 meses de mudarnos a Japón y conocí a algunas personas amigables mientras estoy aquí. Han pasado varios años desde lo que sucedió y Ryuka y yo hemos estado felizmente casados, pero acordamos no tener hijos. Todo lo que puedo decir es que solicitar la ciudadanía es extremadamente difícil de lo que pensaba. Lo último que sé de mi padre es que se resignó y aceptó mi decisión. No sé por qué me llamó T en su publicación original, pero ahora sé por qué, pero todavía no lo he perdonado. No tenía a nadie cuando ocurrieron las falsas acusaciones ***0 y pensé que mi papá al menos me respaldaba. Antes de que decida dejar esta cuenta, quiero decir que la familia de Ryuka siempre me ha visto como un hijo porque Ryuka era hija única, pero otro hecho es que uno de los miembros de la familia de Ryuka fue acusado falsamente de algo similar. A esa persona le costó su casa, trabajo, imagen, reputación y amigos. Más tarde se demostró su inocencia, pero el daño ya estaba hecho. La familia de Ryuka no estaba al tanto de las falsas acusaciones de mi hermanastra hasta que se lo dije. En un principio no le dije a Ryuka porque todavía tenía la esperanza de que las acusaciones no fueran ciertas. Así que sí, eso es más o menos lo que sucedió después de que mi papá eliminó su cuenta de Reddit luego de publicar su historia, pero diré ahora que estoy viviendo una vida feliz en Japón con Ryuka. Gracias por escuchar mi versión de los hechos. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.